Buenas noches, noctámbulos, gente maravillosa que escucha Radio Pacificaos. Hoy ha sido el domingo de resurrección, yo emito desde Madrid, España, pero en otros sitios del mundo todavía no ha llegado, evidentemente por la diferencia horaria, y nos ha parecido buena idea hacer un programa en el que hablemos de misterios y sucesos paranormales que han sucedido en estas santísimas fechas. Estás escuchando Te Cuento un Misterio y esta es Misteriosa Semana Santa. Estás escuchando Te Cuento un Misterio. Antes de comenzar a contaros sucesos y misterios paranormales que han sucedido en Semana Santa, vamos a explicaros qué es la Semana Santa, cuándo se celebra, por qué se cambia de fecha. Pues la Semana Santa para la Enciclopedia Católica nos señala que es aquella que precede a la gran festividad de la Resurrección, el magnífico Domingo de Pascuas. Estos días quedaros con ellos porque son claves, porque cada uno nos llega a meditar sobre la pasión de Cristo de una manera especial. Voy a intentar resumirlo un poco. La Semana Santa se inicia con el Domingo de Ramos, de acuerdo al misal romano en Latinoamérica y al misal cristiano de aquí en Europa. En esta idea la Iglesia recuerda la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén, para consumar su misterio de Pascua. El misal indica que se debe conmemorar este magnífico y estupendo hecho. Para ello los fieles y el sacerdote se reúnen generalmente fuera del templo. Allí se bendicen las palmas y luego se camina en procesión hasta la iglesia. Por eso la gente va con una palma. Cuando veis que es el domingo, todo el mundo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué va la gente con una palma? Con la planta está dando por ahí vueltas. Es por esto, porque las han bendecido. En el Evangelio se proclama la lectura de la pasión del Señor. Y cuando se lee que Jesús expiró, todos se arrodillan y hacen una breve pausa en silencio.
Venga, vamos a hacer un breve resumen de todos los días santos. Vamos, después del domingo viene el lunes santo, llamado lunes de autoridad. Se señala que este día se recuerda y conmemora la unción de Jesús en la casa de Lázaro. En el Evangelio se ve que María, la hermana de Lázaro, unge los pies del maestro con un perfume carísimo. Y Jesús corrige con autoridad a Jesús Iscariote sobre el sentido de este gesto. Porque el Judas decía que era machista, no, es una forma de homenajear. Antiguamente, cuando una persona ilustre o una persona querida iba a una casa, iba a un lugar, era como un gesto de reconocimiento y de homenaje a esa persona, lavarle los pies y ungírselos. Era una especie, pues eso, de acto cariñoso, acto de respeto hacia la persona que entraba en tu casa, da igual que fuera un hombre o una mujer. Bueno, hay que decir que en algunos sitios cristianos, incluso católicos, también se celebra el sábado de Lázaro, que es el día anterior al domingo de Ramos, y ellos le llaman también el domingo de Lázaro. Pero bueno, lo hemos visto como mayormente se le conoce en la tradición cristiana. Este día la verdad que me ha hecho mucha gracia el martes santo por el nombre, no porque yo respeto todas las religiones y a todo el mundo, pero es considerado el martes de la controversia. En el Evangelio, tomado de San Juan, se lee que Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos los iba a traicionar. Y Judas abandona el grupo. ¿Por qué será? No el grupo de WhatsApp, no existía internet en aquella época, no flipéis. Abandona el grupo donde están todos reunidos. Además, el Señor profetiza a Pedro que lo iba a negar antes de cantar el gallo. Hay que tener en cuenta que Pedro era su discípulo más anegado, el que más le quería y el que más estaba siempre pendiente de él y el que más predicaba su palabra. Entonces los apóstoles se quedaron consternados y alucinados diciendo ¿cómo le va a traicionar a alguien del grupo y Pedro va a renegar de él? Pues sí, les avisó de lo que iba a pasar. Por eso es el día de la controversia. El miércoles es conocido como el día de la traición. En el Evangelio, tomado de San Mateo, se narra que Judas Iscariote traza con los sumos sacerdotes y llega a un acuerdo con ellos, entregar al maestro por 30 míseras monedas de plata. Parece ser que pidió más, pero regatearon y se le quedó en esto. En la última cena, Judas le pregunta a Cristo si era él el que le iba a entregar y Jesús le responde: tú lo has dicho. Fijaos el temple de Jesús, que sabía que le iba a traicionar y así aguanta y se queda porque es lo que Dios le dijo que tenía que hacer, lo que tenía que le va a pasar. El Jueves Santo es el día del sacerdote y de la institución de la Eucaristía. En todos los misales se indica que en este día están prohibidas las misas sin participación de fieles. Generalmente en la mañana se realiza una misa en la que el obispo y los sacerdotes renovan sus promesas sacerdotales. Además se bendicen los óleos sagrados y el Santo Crisma. Eso por la mañana. En la tarde de este día se concluye la Cuaresma y con la misa de la Cena del Señor se inicia el llamado Triduo Pascal o el día de la Santa Trinidad de la Pascua. En esta celebración se realiza el lavado de los pies, como os he dicho antes, era un gesto de honrar a la persona que venía, tal como hizo Jesús con sus discípulos. Jesús se lo lavó a todos, entonces nosotros aquí se repite lo mismo. Al finalizar se traslada el Santísimo Sacramento al lugar de la reserva. Vamos, que vamos terminando. Es que me parece importante ir diciendo todos los días. El Viernes Santo señala que en este día no se celebra ningún sacramento, salvo la penitencia y la unción de los enfermos. No hay misas. Cerca de las 3 de la tarde, 1 hora posterior, se celebra la celebración de la Pasión del Señor. En el Sábado Santo especifica que en este día tampoco se celebra ningún sacramento, salvo la penitencia y la unción de los enfermos nuevamente, que es un respeto a las personas que no están bien. No se puede dar la comunión, pero sí el viático, que esto lo aprendí hace poco, que tampoco lo sabía. Comunión en peligro de muerte. Míralo porque es muy curiosa la historia, porque se llama así, es que no tengo tiempo para explicarla ahora, pero es increíble. El altar permanece sin nada en él y en algunos lugares el sagrario queda abierto, mostrando que está vacío, como dando una imagen de respeto de todo lo que hay que hacer hacia la religión. El Sábado Santo se considera en todos los misales como el día de la esperanza y la espera. La Iglesia Católica va cambiando en la protestante, la ortodoxa, etcétera, pero bueno, se entra la católica ya que estamos en España y aquí la mayoría de la gente pues tiene la tradición cristiana católica.
medita el descenso de Cristo a los infiernos y aguarda su resurrección con ayuno y oración. De esta manera el sábado por la tarde concluye la Semana Santa. Por eso están toda la noche, que también el sábado santo también se la conoce como sábado de gloria, porque mucha gente se queda rezando hasta alta hora de la madrugada, celebrando la Eucaristía, esperando a que resucite el Señor, que es Jesucristo. Vamos con el final. El domingo de resurrección inicia con la vigilia pascual, que se realiza anoche del sábado santo. Según el misal, esta vigilia es la mayor y más noble de todas las solemnidades. Joder, me he atrascado. Solemnidad, mira qué fácil de decir. Se bendice el fuego, se enciende el cirio pascual, se anuncia el pregón y se lee lectura del Antiguo y Nuevo Testamento. Se bendice con agua, se renuevan las promesas bautismales, los que sois más cristianos deberéis hacerlo, y se festeja la resurrección de nuestro Señor, exclamando el final de la misa, aleluya, aleluya. Espero que esta breve introducción lo he dicho muy por encima, o sea, ahora me podéis acribillar, pero es que en 5 minutos no se puede resumir de otra manera. A través de la Iglesia cristiana hay muchas celebraciones que ya han sido estos misterios transmitidos de generación en generación a lo largo de los siglos. En diferentes partes del mundo existen mitos y leyendas relacionados con este evento sagrado para toda la cristiandad. En España, por ejemplo, se encuentra el misterio del Santo Grial, el cáliz utilizado por Jesús durante la última cena. Según la leyenda, una de ellas, porque hay muchísimas, este objeto sagrado está custodiado en Valencia y ha despertado gran interés e investigación a lo largo de los años. Y aunque no lo creáis, el que se cree que es el Santo Grial, porque luego he visto que en otros sitios, en Moscú, tienen otros los ortodoxos, tienen otro diferente. Otras, el arrianismo, que es una derivación del cristianismo, no tiene que ver con el catolicismo, también se creen que está en otro sitio. Pero aquí, según los cristianos, se creen que está en Valencia, por lo que se está investigando y se han investigado durante años, o sea, pero muchísimos siglos, especialistas en religión, especialistas en misterios, vamos, lo que se creen que es el Santo Grial, que todavía no se ha demostrado, digan lo que digan. Bueno, si habéis tenido la suerte de poder viajar a Italia, a Roma, y os habéis pasado por el Vaticano, habéis visto el misterio y la leyenda que envuelve al Santo Sudario, que todavía no está demostrado de que fuera el que, porque la religión y la tradición cristiana dice que es un lienzo que supuestamente que pudiera ser, pero claro, como vemos eso 20 siglos después, pero bueno, cubrió el cuerpo de Cristo después de su crucifixión, a saber si de verdad existe, si de verdad se destrozó, se perdió a lo largo del tiempo, puede pasar un millón de cosas, pero dicen que se le ve, cuando se secó el sudor Cristo, se le ve el contorno de la cara. Muchos creyentes consideran que esta reliquia posee propiedades milagrosas. Está en una iglesia en la península itálica, se puede visitar. Otras personas dicen que es imposible, que no existe. Tradiciones ancestrales también forma parte importante de las celebraciones de Semana Santa alrededor del mundo. En México, por ejemplo, destaca el ritual conocido como el de los judíos. No hay ningún tipo de insulto ni nada, es que sencillamente se llama así, el ritual de los judíos y punto. En el cual, en esta traducción, hombres ataviados con capuchones representan a los soldados romanos que llevaron a cabo la crucifixión. Para ellos es algo muy importante y se suele utilizar con mucho respeto y mucho cariño. No es algo de que digas, sabes, que estén abusando de ello o lo que sea, sino simplemente es que ellos lo ven así y lo dejan hacer así. Madre mía, tienes que dar la vuelta 9 veces y poner la misma puta foto 8 veces. Es que no sé si es que esas cosas, no sé. Fijarte que curioso está buscando por Asia relacionado con el cristianismo.
El que más me llama la atención es el de Filipinas. No sé si lo habéis visto alguna vez en la tele, cómo se autoflagelan, cómo se pegan, cómo se pinchan, las heridas se hacen punzones, como hacen punzamientos ahí. Para ellos es muy importante esa procesión porque le llaman la penitencia, donde los fieles, así en español, además en castellano, que hubo una época que en Filipinas se habla mucho español, pero ahora es algo residual. Si vais a Filipinas, no os creéis que estáis en Latinoamérica ni estáis incluso en Estados Unidos, se habla mucho castellano, pero allí no os creéis que ahí habla todo el mundo, es muy residual, muy pocas veces, más ámbito de la cultura, quizás en la iglesia, pero en la calle lo habla muy poquita gente más culta a lo mejor, pero los fieles se flagelan para demostrar su devoción hacia Cristo. Esta impactante práctica ha sido transmitida de generación en generación y sigue siendo parte integral de las celebraciones de la Semana Santa en aquel país. Es increíble cómo se flagelan, cómo se pegan y cómo todo. De verdad que si no habéis visto alguna vez, podéis flipar. Luego hay otras tradiciones cristianas que me han hecho hasta gracia, no sé. Por ejemplo, el misterio del pez dorado me parece súper curioso, me parece hasta una fábula infantil, perdonadme los cristianos, pero es que es un contexto que está en varios mitos, en varios misales, en casi todos los cristianos, porque está la iglesia etiopía, la iglesia católica, la latinoamericana, que varían un poquito. Existen también mitos y leyendas sobre un pez dorado que tiene un significado especial durante la época de Semana Santa. Según todos estos relatos, que coinciden varios de ellos, aquellos que logren capturar este pez, un pez dorado que está por ahí volando, serán bendecidos con la buena fortuna y protección divina durante todo el año venidero. Y luego nos reímos de los yo que sé, de las regiones de los antiguos mayas, los aztecas, que tenían cosas parecidas. Y fijaos en lo cristiana, que hay cosas que son muy para coger con pinzas. Está, por ejemplo, yo creo que es un poco más respetable. Por ejemplo, la creencia comúnmente asociada con la Semana Santa es el ayuno con forma de purificación espiritual. En muchos lugares alrededor del mundo hay mitos, cuentos populares sobre cómo este acto simbólico de renuncia y sacrificio en la alimentación tiene el poder de atraer bendiciones y alejar los males. Este no está mal del todo, hombre. Y así adelgazamos también. El origen pagano del conejo de Pascua, aunque no específicamente relacionado con Semana Santa, me ha parecido curioso y quería comentarlo en este programa. Es interesante mencionar que la figura del conejo de Pascua tiene sus raíces en antiguos mitos y leyendas paganas. En diferentes culturas, este animal simboliza la fertilidad y el renacimiento, lo cual se asocia con el espíritu renovador que se celebra en Semana Santa. Otro elemento distintivo de las celebraciones de la Semana Santa son huevos decorados. Estos tienen su propio mito y leyenda, ya que se cree que representan vida nueva y resurrección, por eso los pintan y los decoran. Porque en algunas historias de algunas derivaciones diferentes del cristianismo, no el católico, exactamente más bien protestantes, estos huevos fueron utilizados como símbolo para anunciar la resurrección de Jesús e impartir esperanza a todos los creyentes. Bueno, perdona, protestantes me equivoco, quería decir arrianismo, el cristianismo primitivo, etcétera. Protestantes cambia muchísimo, muchas cosas. No creen, de hecho, en esta resurrección. Y bueno, y para terminar la parte más cristiana de este programa, voy a enumerar unos poquitos, algunos ejemplos de muchas leyendas y mitos relacionados con la Semana Santa. Hay muchísimos en lugares del mundo. Voy a enumerar unos poquillos. Por cierto, me encanta la música y ha habido una persona que me acaba de mandar un mensaje diciendo que dónde la ha sacado. Pues es una compilación de cantos templarios y música orquestal de batalla. Y en YouTube, por ejemplo, que es donde lo estoy poniendo ahora, también tengo Spotify y el Tidal, pero sobre todo uso más que nada el YouTube. Mola porque los vídeos están decorados de batallas templarias cristianas, no sé, y la música mola un montón, y está cantada exactamente como era en aquella época.
uno de los países más religiosos y que más veneran la Semana Santa, por ejemplo, es en España. Bueno, Italia, México, pero por ejemplo en España uno de los que más, especialmente en Andalucía, que es una zona ultra religiosa. Sé que hay zonas que no, pero se ha ido amortiguando con los últimos años. Pero normalmente suele celebrarse la Semana Santa con gran fervor religioso, especialmente en zonas como Cádiz, Málaga, Sevilla, que es increíble cómo se vuelven locos con la Semana Santa. Hay una leyenda famosa, la que más me ha llamado la atención, recopilo decenas de ellas, pero la que más me ha llamado la atención es la del Cristo de las Tres Caídas, en la cual se cuenta que un hombre humilde encontró una imagen de Cristo caída 3 veces en el suelo durante una procesión. Desde entonces se le atribuyen milagros y es venerada por los fieles. Todas tienen sus leyendas, para que deje el cristianismo que tanto que deplora otras religiones, tienen muchas leyendas y muchos cuentos sin poder demostrarse. Otra que llama mucho la atención es en Italia, donde uno de los mitos más conocidos es el de la Madonna Dolorata, que se dice que una estatua de la Virgen María llora lágrimas reales durante las procesiones de Semana Santa en algunas ciudades súper religiosas, sobre todo el sur de Italia, que es el más cristiano, más católico, como Palermo, Nápoles. Estuve viendo ayer por la noche cuando llegué a casa, en el que está en YouTube, creo todavía, de Palermo, que la Virgen llora en el medio de la procesión, y la verdad que impacta. No sé si es un truco, lo han hecho con internet, con 3D, pero ahí está, demostrado, se lo podéis buscar. Yo lo que digo siempre, no es que lo que os dicen, mirarlo y comprobarlo. Yo para hacer cada programa siempre compruebo todo y lo miro, o sea que... En México, de verdad, podía hacer solo un programa hablando de los mitos y de las cosas raras que han pasado en México durante la época de Semana Santa. Pero hay uno que me llamó mucho la atención. Hay un mito, el que popularmente se conoce como Judas, en el cual hacen una quema simbólica de Judas, representada por un muñeco reno de paja o fuegos artificiales, que se creen que al hacerlo desaparecer todas las penas y maldades acumuladas durante el año anterior se van cuando se quema el cuerpo del traidor, de Judas. ¿Qué base científica tiene esta? Ninguna, son creencias populares. Y todo el mundo dice que España, México, Italia son muy religiosos, y es verdad, pero los más ultra religiosos yo creo que son en Filipinas, aparte de lo que he dicho antes de cuando se flagelan para limpiar sus pecados, para que Dios les perdone. No creo que porque te flageles o te tortures Dios te vaya a perdonar más que otro que no se torture, pero bueno, son formas de ver las cosas. Filipinas, uno de los rituales más impresionantes que he encontrado es cuando la gente hace crucifixiones reales, o sea, reales, como parte de una celebración religiosa en Pampanga, una ciudad importante de Filipinas, en el cual algunas personas voluntariamente son clavadas a cruces para representar el sacrificio y la pasión de Jesús, y los otros se visten como romanos y lo hacen todo, lo escenifican igual. Pero es increíble que tú voluntariamente pide que te... Claro, y bueno, para crucificar hay que saber hacerlo, porque tienen que hacerte la palma de la mano justo en el centro para no pillar ningún órgano vital ni ninguna vena, porque no te pueden destrozarte la mano, y los pies lo mismo. Es que es muy difícil, se arriesgan mucho lo que están haciendo, pero es el fanatismo que tiene esa gente respecto a la religión. Grecia, que también son bastante cristianos. Es lo que se llama la parte latina del Mediterráneo, no qué sentido tiene que haber latinos, pero bueno, sí, descendemos todos del latín, pero bueno, no tiene mucho con un griego y un italiano, pero bueno. Aquí encontramos el mito del epitafio, se lo conoce así, donde se cree que cuando se sale en procesión llevado por los hombres cubiertos de negro, el santo que representa resucita a los muertos del año anterior. Ahora sí, por vestirte de negro, ¿qué os parece? Y ya para terminar, porque podría estar aquí hasta las 12 de la noche, la verdad que no tengo mucha ganas. Me gusta hablar y comentarlo, pero no puedo resumir todas. Voy a ir por Brasil, que también es un sitio muy importante, muy cristiano y muy católico. Uno de los mitos más famosos es la leyenda de la Cruz del Perdón. Según esta historia, aquellos que de verdad se arrepienten, que sinceramente se arrepienten, o sea, no porque lo digan por cumplir, sino que de verdad desde el corazón, desde lo más profundo de su alma se arrepienten, y son sinceros y tocan la cruz especial en Recife, una de las ciudades más importantes de Brasil, durante la Semana Santa obtienen el perdón divino. Dios les perdona al momento.
Hay mucho paralelismo con todas estas historias con el arquetipo, lo pongo entre comillas, del dios sacrificado, cierro comillas. En muchas religiones antiguas se cuenta la historia de un dios que muere y luego resucita para traer la vida nueva o renaciente a su pueblo. ¿Os suena? Como Jesucristo se deja matar, está 3 días para luego resucitar y volver a traer la vida nueva a sus fieles. Esta narrativa podéis encontrarlos en los mitos de Osiris en Egipto, en otras religiones como en Grecia, por ejemplo, Dionisos, Adonis en Siria, Tamut en Mesopotamia, entre otras muchas más religiones. En todas las historias de este dios sacrificial encuentra una serie de sufrimientos y pruebas antes de su muerte. A menudo es traicionado por sus seguidores o enfrenta persecución por parte de unas fuerzas malignas y malévolas que les persiguen. Al final es sacrificado por voluntad propia o como resultado directo del engaño y violencia. Todas estas se repiten en el tiempo a lo largo de todas las historias, todas las religiones. En varias regiones del mundo se reportan avistamientos de figuras especialmente expectantes durante la Semana Santa, espectros que van danzando entre ellos. Entre los relatos más conocidos se encuentran redoble de tambor. Monjas fantasmales en claustros antiguos. En ciudades europeas con una rica historia religiosa hay quienes afirman haber visto monjas deambulando por monasterios y conventos, especialmente la víspera del Viernes Santo. Como os he dicho antes, es una de las noches más importantes, por eso os quería hacer una introducción de los días santos. Campanas que suenan solas. Se han documentado casos de campaneros en iglesias abandonadas que suenan sin ninguna intervención humana, un fenómeno atribuido en almas en pena, como por ejemplo en Huesca. Hay un famoso pueblo en el cual está todo abandonado hace años, que se fue abandonado después de la guerra civil, en el cual por la noche se oyen voces y siempre por la noche, a cada hora, suena la campana de la iglesia medio destrozada, pues está en ruinas la iglesia. Procesiones de sombras. Algunas personas aseguran haber visto largas filas de figuras etéreas marchando en silencio por las calles. Todas siempre la noche del jueves al viernes, en la madrugada de Semana Santa. Y otra que me llamó la atención, os he dicho antes que en Andalucía es una de las zonas más religiosas de nuestro país. En Sevilla, que ahí el 90% de la gente celebra, y si no sois religiosos ni os gusta la religión o que seáis de otro tipo de procesión, profeséis otra religión diferente, iros de Sevilla a Semana Santa porque es insoportable. Están las 24 horas, Sevilla y Cádiz y Málaga están las 24 horas haciendo procesiones, los 5 días, desde el miércoles hasta el domingo, es increíble. El lunes y el martes hay alguna, pero son más puntuales, pero el del jueves al viernes la madrugada es increíble, es que de verdad, yo lo he vivido y no creo que vuelva a repetirlo, vamos. Pues en Sevilla, la capital del antiguo Hispalis, algunos testigos afirman haber visto una figura espectral vestida con una túnica de nazareno, deambulando por la catedral la noche del Jueves Santo. Unos dicen que es la presencia de Jesucristo, otra de un alma en pena, otras dicen que es algún santo de allí local que se presencia para ver quién sigue siendo religioso o no. En México también son muy cristianas, como he dicho antes. Algunas procesiones religiosas van a acompañar historias sobre espíritus errantes que aparecen entre los fieles. También hay quienes afirman haber visto figuras sagradas en el cielo nocturno o lo interpretan como señales divinas. Y ahora de ahí nos vamos a Guatemala. Atención, coger el vuelo, venid conmigo.
Estás escuchando Radio Pacificaos. Este es un programa especial de Te Cuento un Misterio. Hoy estamos hablando del cristianismo y el catolicismo, que pasan muchísimas cosas que los fieles se niegan a olvidar y que dicen y aseguran y aseveran que se han visto, como las que voy a contar ahora mismo de Guatemala. Hay una leyenda popular, sobre todo en las zonas más rurales, más alejadas de las grandes ciudades, como de la capital del Distrito Federal. Durante la madrugada del Viernes Santo, fijaros que siempre es del jueves al Viernes Santos, se pone a escuchar los lamentos del espíritu conocido como La Llorona, el cual he cogido el cartel para hacerlo, porque me parecía muy importante leerlo, porque yo creo que un día voy a hacer un programa solo de La Llorona, de las veces donde se ha aparecido, donde se aparece, donde sigue apareciéndose, y hay gente que la asegura y que dicen que hay documentos y textos visuales. En YouTube hay un montón de documentales, hay un montón de youtubers que la buscan y en algunos se supone que aparece, en los cuales se dice que vaga por ríos, que hay desiertas, en busca de sus hijos, a los cuales le arrebataron o se los mataron. Va cambiando según la forma del cuento del que lo cuenta. Vamos a terminar, quedan 10 minutillos o 15 programas quizás, con esta serie de cositas que me han mandado de Colombia mis amigos del Club de Fan de Magos de Ecuador. Saludos Carlos y José. Estuvieron un tiempo viviendo en Colombia, se empaparon mucho de la cultura de allí. Es increíble, me dais una envidia a la gente que habéis viajado, visitan varios países del mundo. Yo, si alguno que me escucha piensa viajar y trabajar fuera, hacerlo cuanto antes, que cuando más mayor eres, más se te complica la existencia, no solo por las novias, que te compres un piso, sino por diferentes cosas familiares, de trabajo. Tienes que hacerlo cuando la época. Yo tenga hecho en su época, hice un par de escarceos, una vez en Inglaterra, otras veces en Portugal, en Andorra, pero nunca he llegado a completarlo del todo. Por ejemplo, la Semana Santa es un tiempo en el que emergen diversas leyendas y relatos de índole paranormal. Siempre entre regiones, siempre, curiosamente, especialmente en regiones con fuertes tradiciones religiosas. Vamos con Colombia, con el que voy a terminar, uno de los países más religiosos de todo el planeta, junto a Filipinas y, bueno, muchos más de América del Sur. Pues mira, los chicos estos de Ecuador me han dicho que hay un lugar llamado Mompox, así como suena terminado en X, Mompox, ubicado en el departamento de Bolívar, un destino turístico bastante particular, que yo ni lo conocía, lo he conocido ayer, que me lo mandaron. Vamos con 3 que he seleccionado, me han mandado más, pero no me da tiempo a leer más. 3 que os voy a seleccionar, ¿vale? Dejo un poquito de música y ahora enseguida vuelvo con los relativos estos que quedan. Mori Deus vult, Deus vult, Deus vult, crux sancta nos ducit, victoria nostra est. Fortes fratres surunt, gladius fulget fortis, sanguis et fide clamant, Dominus noster regnat. Lux in tenebris ardet, hostes cadunt in umbra, milites Christi cantant, gloria eternitas in glorine eternitas, in nomine Dei vincimus canter. El primero de los 3 que he seleccionado para este final épico del programa de Misterios de Semana Santa, con mi querida Llorona y en la puntada del cartel, es La Niña del Canastico, así como suena. El canastico, canasta, canasto, cesto, según las diferentes partes
de donde sale el idioma español, en ecuatoriano, en cristiano, en castellano, en colombiano, cada uno se refiere, pero es básicamente el mismo elemento para aportar objetos o cosas dentro. Según cuentan los habitantes de esta región particular muy turística de Colombia, durante la Semana Mayor aparece una niña fantasma con un canasto en sus manos, en inmediaciones de un teatro abandonado, un teatro local que lleva muchos años cerrados. Creo que 325, lo está buscando, pero es que hay poca información del teatro. El espectro suele aparecer a medianoche del jueves al Viernes Santo pidiendo que la lleven a su casa. Fijaros que siempre la noche del jueves al viernes. Quienes la han visto aseguran que es una figura bastante aterradora, que da miedo y que nunca se te olvidará más en la vida su cara, ya que camina arrastrando los pies emitiendo un sonido particular y tiene su rostro demacrado. Aunque no se conoce su origen, se cree que su presencia se relaciona con el pasado colonial del pueblo de Mompox. El pueblo de Mompox lo está mirando por encima de la historia, al mismo tiempo a la delantera, pero fue arrasado por las tropas españoles. Se resistieron, llegaron a ser españoles, al principio aceptaron, pero luego, como parece ser que hubo muchos abusos por parte de autoridades, la gente se rebeló, hicieron auténticas barbaridades. Y parece ser que este teatro lo quemaron con gente viva dentro. Y esta niña es una de las niñas que no pudo escapar del teatro a tiempo. Todas estas leyendas es parte del folclore de allí de Mompox y se ha transmitido de generación en generación, especialmente durante las actividades religiosas de Semana Santa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada vez hay registros de evidencia científica, ya que en aquella época pues no, la imprenta tardó mucho en llegar allí, la gente era muy pobre y se traducían las cosas de forma oral, no escrito como hoy en día. Vamos con el segundo, el Nazareno de otro mundo. Esta leyenda paranormal, urbana y también rural, relata que los jueves y viernes santos deambula por este pueblo, el pueblo de Mompox, que ha llegado a ser una ciudad importante, ahora es un poco más, se ha quedado un poco pequeña, un espíritu que azota a las personas que se niegan a cumplir con los designios católicos de esta sagrada Semana Santa. Quienes salen a fiestas y cometen pecados en la fiesta, no respetan los sagrados sacramentos, son castigados por esta entidad, caracterizada por una vestimenta misteriosa muy similar a la de un monje de la época de la Edad Media. El Cristo del Mompox. Con este ya voy a terminar. Muchas gracias por estar escuchando. Quedan 4 o 5 minutos de programa. Si os ha gustado, por favor, volver a escribir. Hice uno en marzo y no pensaba hacer más, pero como hubo gente que me pidiera que hablara de la Semana Santa, espero no haberme enrollado mucho, pero es que tenía que explicar lo que era cada día sagrado para la gente que es cristiana y católica, y que por qué uno se celebra el lunes, que es lo que pasa el lunes, el martes. Lo he intentado resumir lo máximo posible, contar algunos misterios, pero claro, llevo 8 de 9 días informándome y he puesto lo más resumido posible para que sea un programa entretenido y ameno. Así que nada, espero que os haya gustado este programa de Luis Cela. Esto es Te Cuento un Misterio y esto es Radio Pacífica. ¿Os queréis saber por qué japa al final al Cristo de Mompox en esa zona turística de Colombia? La leyenda del Santísimo Cristo de Mompox es una de las más emblemáticas de esta curiosidad lugar. Antiguamente era una ciudad muy importante y ahora gracias al turismo se ha recuperado un poco, pero deja de ser no tan grande como lo fue. Recordar siempre que es oral y cuando se cuentan las tradiciones orales a veces se cambian, se eliminan cosas, aumentan cosas. En el siglo XVII 3 forasteros llegaron al pueblo, a Mompox, y alquilaron una bodega en la Albarrada de Los Ángeles, una zona muy conocida de Mompox. Cada uno portaba una caja de madera con aspecto misterioso que intrigó mucho a los lugareños.
¿Y qué pasó con los lugareños? ¿Qué es lo que decían que pasaba? Por diversos relatos, diferentes crónicas señalan que durante su estancia en el pueblo se escucharon ruidos extraños mientras que estos 3 extranjeros estaban viviendo allí. No obstante, los 3 hombres desaparecieron sin dejar rastro de la noche a la mañana. Al registrar la bodega se encontraron 3 ataúdes con cristos realistas tallados en madera. Cada uno tenía un destino y el dinero pagado para que fueran a su lugar correspondiente. Uno iba para Mompox, Bolívar, otro para San Benito Abad, Sucre, la actual capital del país, y tercero para la ciudad de Zaragoza, pero la de Colombia, la de Antioquía, Colombia, no la de allí. No se sabe de dónde venían esa gente ni por qué aparecieron en este lugar. Si os interesa el tema, investigar, porque yo digo, busco 4 cosillas y al final me he vuelto loco buscando cosas. Me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo sobre la Semana Santa, sobre esta parte de la religión cristiana, católica y de otras antiguas ramas cristianas que ya no existen o son minoritarias. La verdad es que es bastante interesante. Luego cada uno se lo tome según su fe, si no tiene fe, según lo que piense. Pero la verdad es que ha sido muy interesante y muy atractivo hacer este programa para mí. Espero que os haya gustado. Automáticamente en cuanto termine de hacer este programa salta en YouTube. Evidentemente solo hay audio, que me ha dicho gente que no se ve nada. Eso, el audio del programa, no puede haber imagen, solo es audio. Y salta en YouTube. Mañana, hoy ya no me da tiempo, mañana lo subiré al iBooks y se queda aquí en la página de radiopacificaos.mixlr.com. Gracias por escucharme, soy Luis Zala Morales, esto es Radio Pacificaos. No sé si va a haber este miércoles Ruidera, creo que no, porque no me da tiempo. El sábado volvemos Damián Pacheco y yo, Luis Zala, con Permíteme que insista, el programa de Cano, que se acerca ya a los 7 añitos de existencia. Haremos algo especial, no lo dudéis. Buenas noches. Y descansar, reflexionar todo sobre todo lo que os he contado, investigar. Nunca dejéis de mirar y de investigar. Adiós.